lugar, buenas tardes a todos, bienvenidos y agradecido porque en lugar de tomar el sol por ahí esta tarde, estáis aquí escuchando con atención lo poco o mucho que pueda. Esta es la tercera de las charlas que se dieron sobre el tiempo y el espacio. Se ha hablado mucho y hoy hablaremos más. Con todo eso, demos por finiquitado el tema del tiempo y espacio, porque habría para más historias, pero bueno, lo dejaremos ahí. Así que hoy vamos a intentar comprender la naturaleza real del tiempo o kala, como se le llama. Y vamos a desarrollar algunos ejemplos a fin de rasgar el velo de la ilusión y percibir en lo posible la realidad que subyace en la base de lo que llamamos tiempo. Porque, ¿os habéis preguntado alguna vez qué es tiempo? Tiempo, si tú haces una medición en el instante 1 y haces una medición en el instante 2, pasa algo. A eso le llamamos tiempo, pero a fin de cuentas es una invención nuestra. ¿Pero qué es lo que pasa? La percepción subjetiva que cada uno percibe del tiempo, el cómo sentimos su paso, tiene un papel muy importante en nuestras vidas, ya que afecta tanto a nuestra salud somática del cuerpo físico como a nuestra salud mental. El sentido subjetivo del tiempo hace que tengamos una noción del pasado, del presente y del futuro. Lo utilizamos para entender el curso y la duración de los acontecimientos, situarlos en su momento y generar expectativas sobre ellos. Nos sirve también para cosas como apreciar la velocidad de lo que se mueve, valorar el tamaño de un objeto cuando lo exploramos por el tacto o percibir el mensaje emocional que va en la entonación y el curso de las palabras habladas. Nuestra sensibilidad para percibir y responder al tiempo está implicada también en tareas mentales complejas como atender a lo que pasa, pensar para solucionar problemas o tomar decisiones, planificar el futuro o incluso entender las mentes ajenas. La percepción subjetiva que tenemos del tiempo es influenciada por muchos factores externos o internos a nuestro organismo. El tiempo vuela cuando lo estamos pasando bien y cuando nos gusta lo que hacemos, cuando estamos motivados, cuando lo que hacemos es novedoso o cuando estamos ocupados, y se va enseguida el tiempo. Las experiencias previas influyen en nuestra percepción del tiempo. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, una película nos parece más corta al verla por segunda vez, y eso que ha durado lo mismo. Contrariamente, el tiempo pasa más lentamente, es decir, se nos hace más largo cuando lo estamos pasando mal, cuando esperamos con impaciencia, cuando tenemos prisas, cuando estamos enfermos, cuando nos duela algo o cuando estamos cansados o incómodos. Parece que esto es una eternidad. Se nos hace a sí mismo eterno cuando llevamos una carga pesada encima y sobre todo cuando estamos en peligro. También apreciamos su curso como más lento cuando nos aburrimos y especialmente cuando le prestamos atención, es decir, cuando estamos pendientes de él. Si no le hacemos caso, el tiempo transcurre más rápidamente. Nuestra percepción subjetiva del tiempo depende mucho de la situación emocional en que nos encontramos. Si estamos emocionados, nos equivocamos mucho al valorar el tiempo transcurrido. Eso es lo que pasa cuando llega por fin la persona o la noticia ansiosamente esperada y sentimos que la hemos esperado una eternidad, cuando en realidad fue mucho menos tiempo. Del mismo modo, si tenemos prisa, sentimos que el autobús tarda mucho más en llegar y que el semáforo está mucho más tiempo en rojo. Cuando estamos disgustados, el tiempo pasa también
con más lentitud. Buena parte de las percepciones que tenemos son posibles gracias a receptores especializados de nuestro organismo que captan los estímulos correspondientes y los convierten en señales eléctricas que envían al cerebro. Es decir, que nuestro organismo tiene diferentes mecanismos para percibir el tiempo. Así, para percibir la luz o el color disponemos de los ojos y la retina, y para percibir los sonidos el órgano de Corti en el oído interno. Sin embargo, para percibir el tiempo no disponemos de ningún órgano especializado concreto y que solamente sea ese, semejante a estos otros. No tenemos, por así decirlo, un reloj o un medidor biológico que informe a nuestro cerebro del tiempo transcurrido, lo que complica nuestra comprensión de cómo lo conseguimos. Pero es bien cierto que todos tenemos un sentido del paso del tiempo, que nos hace distinguir muy bien, pero que muy bien, lo que pasó hace años o días de lo que pasó hace un rato o acaba de suceder. Y somos mucho más precisos todavía, pues podemos distinguir minutos de segundos y estos de milisegundos. ¿Por qué el tiempo a veces pasa más rápido y otras más despacio? Nuestro cerebro tiene relojes biológicos, como el núcleo supraquiasmático, una palabreja esta que hace que percibamos el tiempo. Está situado en el hipotálamo o en la glándula pineal y controlan los ciclos de sueño y vigilia y la producción de hormonas y neurotransmisores que influyen en nuestra fisiología y comportamiento. Pero estas estructuras, aunque colaboran, no son las encargadas de percibir el tiempo subjetivo. Hay también marcadores o circunstancias externas que nos ayudan a hacerlo, como los relojes artificiales, los cambios de la luz del día, o incluso al ver crecer a los hijos en diferentes escalas temporales. Es decir, miremos el tiempo no el tiempo de un día, sino el de toda una vida, y allí nos van a pasar infinitud de cosas. Y también los hay internos, como el propio ciclo de sueño y vigilia, la atención que prestamos a la duración de los eventos, entre otros, pero eso no es suficiente, pues la mayor incógnita sigue siendo cómo el cerebro representa y percibe este paso del tiempo. Una clave para descubrirlo la tenemos en los diferentes sentidos, pues el tiempo que percibimos tiene mucho que ver con ellos. Por ejemplo, evaluamos con más precisión lo que dura un sonido que lo que dura una imagen visual o un estímulo olfatorio, lo cual no es extraño, pues por su naturaleza el sistema auditivo es el sistema sensorial humano con más especialización y capacidad para percibir el tiempo. De ahí que un sencillo truco para percibir con precisión la duración de un evento corto es evocar mentalmente una canción conocida que nos sirva de referencia temporal. Por ejemplo, sabemos que dura 3 minutos, pues aquella canción, cuando se acaba, habrán pasado 3 minutos. Pero la evaluación del tiempo transcurrido es siempre mejor cuando combinamos diferentes modalidades sensoriales. De este modo, para evaluar la duración de una nota musical, nos puede ayudar el ver la nota escrita durante el mismo tiempo que la oímos. Igualmente, al ver al músico que interpreta la melodía, puede permitirnos evaluar su duración con más precisión que si solo la oímos. Combinamos varios sentidos. Y nuestra capacidad para formar recuerdos es otro componente esencial de la percepción del tiempo, pues la memoria es siempre necesaria para medirlo. Una de las cosas que pierden los enfermos amnésicos es precisamente capacidad para percibir el tiempo, tanto de periodos cortos como largos. Y todo ello nos hace pensar que en el cerebro humano no existe un único reloj biológico que marque el tiempo subjetivo, sino quizás diferentes relojes que incluso pueden no estar sincronizados. De hecho, son muchas las partes del mismo que se involucran en la percepción del tiempo, y entre ellas podemos citar, además de las cortezas auditivas y visual, la corteza prefrontal, los ganglios basales e incluso el cerebelo. Una amplia red de neuronas podría estar entonces implicada en la percepción subjetiva del tiempo. Eso es una cosa lógica, podríamos pensar así. Con todo,
hay una cierta especialización funcional. Pues sabemos, por ejemplo, que la corteza visual es necesaria para que percibamos la duración de una imagen, pero no para percibir la de un sonido. Sin embargo, todavía no sabemos cómo puede representarse en esa o en otras partes de la corteza cerebral el tiempo percibido para cada evento. El cómo esta representación ocurre podría explicar mucho de lo que conocemos por experiencia, sobre todo la percepción del tiempo, como el que nos equivocamos más cuando los tiempos a medir son más largos o cuando no les prestamos suficiente atención a la duración de lo que sea. El cerebro, en cualquier caso, debe funcionar bien para que podamos percibir el tiempo con precisión. Y fijaos, la edad influye en los marcadores internos de la persona. Y en la vejez el tiempo subjetivo hace que el tiempo pase más rápido. Entonces los años se hacen cortos y la vida en general va más deprisa. Hasta ahora hemos hablado de la percepción subjetiva del tiempo en general. Y yo quisiera ilustrarlos esto con un ejemplo. Vamos a necesitar que nuestra imaginación nos siga en este proceso. Supongamos que vamos andando de una ciudad a otra, de la ciudad A la ciudad B, de Alicante a Barcelona, por decirlo de alguna manera. En nuestro caminar veremos todo lo que hay a ambos lados del camino, seguro. Casas, árboles, montañas, ríos, paisajes, lo que sea. Y los vamos a percibir uno tras otro, en una sucesión que corresponderá a la dirección de nuestra marcha. Pues bien, si en lugar de caminar vamos en coche, vamos a percibir en el mismo orden esas mismas casas, árboles, montañas, ríos, etc. Pero las vamos a percibir mucho más velozmente, dependiendo de cuál sea la velocidad del coche. Y si en lugar de ir en coche, vamos en avión, de modo que volando a suficiente altura podamos ver a ambas ciudades y el camino que las une, lo percibimos todo en el mismo instante. ¿Qué conclusión podemos sacar según el modo en el que hemos hecho nuestro viaje de Alicante a Barcelona? Obviamente, si viajamos en avión, podemos ver simultáneamente tanto las dos ciudades como el camino que las une y todo lo que haya a ambos lados del camino. Pero si viajamos a pie o en coche, lo veremos todo como una sucesión de cosas que seguirá la dirección de nuestro viaje. Es cierto que desde el avión, el paisaje que veamos, a pesar de percibirlo simultáneamente, lo veremos todo mucho más pequeño, pues sus dimensiones y distancias son captadas por nosotros de un modo diferente. Pero los puntos esenciales en este supuesto que debemos tener presentes son: primero, tanto si vamos a pie como si viajamos en coche, los objetos a lo largo del camino son vistos en sucesión, uno detrás de otro. Pero tan pronto como nos elevamos en el aire, nuestra mente puede actuar plenamente en la tercera dimensión y lo vemos todo al mismo tiempo. Y he usado la palabra plenamente al movernos en el aire porque aquí es donde somos más conscientes de las tres dimensiones, aunque si viajamos por tierra también percibimos los objetos en tres dimensiones. Pero debido a la altura alcanzada por el avión, lo que se percibe como una sucesión de impresiones mentales puede verse simultáneamente al elevarse a una dimensión superior. Segundo, cosa a tener presente: la producción en nuestra mente de una serie de imágenes se debe al movimiento, pero este movimiento es relativo, pues todo depende desde donde hagamos la observación, desde dentro del vehículo o desde fuera, desde el exterior. Es algo parecido al viajar en tren. Si recordáis alguna vez cuando viajáis en tren, si solo nos fijamos en los objetos del interior del tren, este nos parece que no se mueve, que lo que realmente se mueve
son los objetos que están fuera. Y en cuanto sacamos la cabeza por la ventanilla comprendemos que es el tren el que se desplaza en medio del paisaje, que es estático, estacionario. El tercer punto a considerar es que debemos tener presente es que a medida que nos elevamos más y más, a medida que nuestro campo visual abarca una zona más amplia, podemos percibir muchos más objetos simultáneamente. Podemos decir que la sucesión de imágenes ha quedado eliminada de esta área. Lo que ocurre es que todos los objetos, todo lo que nos rodea, se presenta simultáneamente a nuestra conciencia. Y quedando así, de esta manera, fuera de la acción del tiempo. Esto es algo muy grande. Bueno, cuando lo piensas y lo recapacitas, puedes decir, a ver, si todo se presenta al momento, yo estoy viviendo en él ahora. Y lo percibo todo al instante. ¿Y el tiempo qué pasa? Que cesa. Para mí, si lo percibo solo al instante. Si lo percibo todo, para mí cesará. Si no soy capaz de hacerlo, no cesará. La existencia del tiempo se debe al limitado alcance de nuestra percepción. No podemos percibir globalmente un todo y vemos las diferentes partes que lo forman una tras otra, formando una sucesión. Esto es lo que produce la sensación de tiempo. Si llevamos este razonamiento hasta el límite, ¿qué podemos decir? Pues podríamos decir que si un individuo fuera consciente simultáneamente de todo un universo, es decir, omnisciente, él estaría fuera del tiempo. Pues la cuarta cosa a tener presente es, imaginemos que ahora que volamos en un avión muy rápido, imaginemos que volamos a una gran altura y que nuestro campo de visión abarca un área muy grande. Al captarlo todo simultáneamente, cesa la sensación de sucesión. Pero todavía hay otro tipo de sucesión, la de los continentes que se suceden uno tras otro. Imaginaos el globo terráqueo, ¿eh? Tan solo cuando la totalidad es captada simultáneamente es cuando el tiempo cesa en ella. El logos de un sistema solar está más allá del tiempo en lo que a su sistema solar concierne, a causa de su omnisciencia. Pero aún el logos, está sujeto al tiempo cósmico y solo el logos cósmico está más allá del tiempo solar. La relatividad del tiempo y de la eternidad es evidente. Lo que es eterno para un nivel inferior es tan solo un tiempo muy sutil para un nivel superior. Solamente el absoluto está más allá del tiempo. Otra cosa a tener presente. Entre los fenómenos del tiempo y del espacio existe una estrecha correlación. Parece como si fuera una pareja que siempre tiene que ir junta, tiempo y espacio. Cuando se produce un cambio en el espacio, se produce un cambio en el tiempo. Es como si fueran cogidos de la mano. Son inseparables. A fin de tener una mejor idea de esta estrecha relación, vamos a utilizar un dispositivo científico que nos es muy familiar, como es la proyección de una película en una pantalla cinematográfica. Un rollo de película conteniendo una serie de fotografías pasa por delante de una abertura a través de la cual pasa luz blanca y la imagen resultante se proyecta en una pantalla. Eso es lo que ocurre en el cine. Cada fotografía de la película produce una imagen. Una sucesión lo suficientemente rápida de imágenes da la sensación de movimiento. Es cierto que cada fotografía produce una imagen y que la sucesión de imágenes es discontinua, pero el ojo humano es incapaz de captar cualquier variación de este tipo por debajo de un 16avo de segundo. Por lo tanto, lo que percibimos es una imagen continua sin periodos de oscuridad. Este efecto es muy realista en el caso del cine tridimensional. Parece que estamos viviendo en medio de las escenas
no precisamos estar en contacto con los objetos tangibles para tener la impresión de que estamos viviendo entre ellos. Si trasladamos este fenómeno al campo que nos interesa, nos daremos cuenta de que un agente externo puede, imponiendo una serie de imágenes artificiales continuas sobre nuestra mente, producir el efecto de vida real. Esto es así porque lo que realmente percibimos son nuestras propias imágenes mentales y no los objetos que están fuera de nosotros. Así que si de algún modo similar al que hemos expuesto producimos una imagen natural o artificialmente, el efecto sobre la mente será el mismo y tendremos la impresión de tener la misma experiencia. Algo parecido es lo que ocurre con la sugestión hipnótica. El operador impone sus propias imágenes mentales en la mente del sujeto, quien piensa y siente como si ellas fueran propias. Vivimos en el mundo de nuestras propias imágenes mentales. Todo lo que vemos fuera de nosotros es producido por la proyección al exterior de nuestras propias imágenes mentales mediante el mecanismo de Big-Shepard, como se explicó anteriormente. El origen de estas imágenes mentales o el modo en que se han formado no importa, pues no hacen que haya diferencia alguna en nuestra percepción. Así que todo el universo está en nuestro interior. Nuestros mundos mentales son el resultado del impacto de la mente universal en nuestra mente individual. Si el proceso del mundo tiene su origen en la ideación divina, no hay nada de contradictorio en pensar de que cada individuo recibirá sus propias impresiones mentales del proceso, de acuerdo con su ubicación en el tiempo y en el espacio. Y siguiendo con el ejemplo de la proyección cinematográfica, démonos cuenta de que un número de imágenes pasadas a una velocidad por debajo de un 16avo de segundo da a la mente la impresión de continuidad, del mismo modo que la mente mirando a través de los ojos es incapaz de percibir separación entre objetos muy pequeños, viendo así una superficie continua cuando en realidad es discontinua. Así tampoco percibe las brechas entre los hechos muy cercanos en el tiempo y percibe la impresión de un evento continuo. Esto también es causa sorpresa. Esta es la causa de que la materia discontinua parezca continua en el dominio del espacio y hechos discontinuos parecen continuos en el dominio del tiempo. Aunque sea esto un poco lioso en el continuo y no continuo, pero es que es así. Un átomo de materia contiene en sí electrones, neutrones, pues hay abismos entre un electrón y otro electrón. No son continuos y para nosotros nos da la impresión de continuidad. Y esta masa es sólida para nuestros sentidos despiertos aquí y ahora, pero no es sólida en sí. Hay muchos espacios huecos aquí dentro. La incapacidad para discernir la discontinuidad está relacionada con la mente y los órganos de los sentidos que en el plano físico están actuando donde la materia es más densa. En otros planos todo se va reduciendo en proporción a la sutilidad del plano. En cada plano de existencia la densidad de la materia varía. La sutilidad de la mente varía. La medida del tiempo varía, pero permanece la relación entre ellas. Alguien afirmó que un año que es como 1000 días y 1000 días es como un segundo, en diferentes planos de existencia. Pues es verdad. La sutilidad de la mente varía, la medida del tiempo varía, pero permanece la relación entre ellas. De este modo, los fenómenos de cada plano son percibidos armoniosamente en su propio plano. Para una mejor comprensión de la teoría de que el universo es un fenómeno discontinuo, en el que los periodos de creación se suceden alternativamente
con periodos de disolución a una increíble velocidad, produciendo en la mente una impresión de continuidad, va muy bien recordar el ejemplo de la película, que al proyectarla alterna en una sucesión muy rápida momentos de luz y de oscuridad. Y cuando estamos empleando la palabra disolución, no nos referimos al extensísimo periodo de reposo que sigue a cada periodo de creación, sino a aquel infinitesimal lapso durante el cual el estado manifestado desaparece repetidamente durante el largo periodo de creación, y que correspondería en nuestro ejemplo anterior al periodo de oscuridad en la proyección de esta película cinematográfica. Si después de todo lo dicho nos preguntamos ¿cuál es la naturaleza esencial del tiempo? En buena lógica diríamos que es una sucesión de imágenes mentales, y es verdad. En nuestra mente, si no existiese esta sucesión de imágenes mentales, pues no habría tiempo. No existiría eso que llamamos tiempo para nosotros. Pues esta sucesión de imágenes mentales es la que produce la impresión de cambio, y la mente es inducida a suponer que debe haber una duración de algo en la que el cambio transcurre. Es decir, de que el tiempo es algo independiente de la sucesión de imágenes. Esto lo percibimos así, tiempo independiente, aunque esa sucesión de imágenes, aunque si no existiera esa sucesión de imágenes, no habría tiempo. Y vamos ahora a fijar nuestra atención en lo que quiere decir esto de que el tiempo es independiente de la sucesión de imágenes. Supongamos que aquí en el plano físico, el tiempo es una realidad independiente que puede ser medida en unidades de tiempo, que llamamos segundos. Esta unidad deriva del periodo de tiempo que la Tierra tarda en girar alrededor de su eje a una velocidad constante y que dividimos en horas, minutos y segundos. En este plano físico denso, donde ahora somos conscientes, la idea de que el tiempo es una realidad independiente, pues es satisfactoria. Nos quedamos muy bien pensando eso. Porque lo que podemos medir objetivamente, de forma independiente de los cambios del entorno, e ignoramos todos los fenómenos subjetivos vinculados con el tiempo y que ponen de relieve su naturaleza relativa. Sin embargo, cuando salimos del campo de acción de la conciencia de vigilia, se nos complica el tema. Cuando dormimos se nos complica el tema. Experiencias realizadas, así como por experiencias propias de cada uno de nosotros, sabemos que acontecimientos que normalmente tardarían horas y días pueden transcurrir en algunos segundos en el estado de sueño. Hay experiencias realizadas que han puesto de manifiesto que es muy bestial la experiencia esta, pero bueno, que ponen de manifiesto que presionando el cuello de una persona dormida, esta puede soñar durante unos segundos que ha cometido un crimen, que ha sido apresada y sentenciada a la horca, y tan pronto como el nudo corredizo se apriete en torno a su nuca, se despertará aterrorizada y bañada en sudor. La presión del cuello solo ha durado 1 o 2 minutos, y esto ha inducido a un prolongado sueño. Sabemos también que antes de que el alma abandone el cuerpo físico al morir, tiene lugar normalmente en unos pocos minutos una revisión de toda su vida. En definitiva, las medidas de tiempo en los planos más sutiles son distintas de las del plano físico. Y a medida que la conciencia se adentra hacia el centro de la realidad, aumenta el grado de percepción de lo que concierne al pasado y al futuro. El pasado, el presente y el futuro se despliegan ante el ser lo suficientemente evolucionado como un libro abierto. Como consecuencia de la teoría de la relatividad, se ha podido calcular que el tiempo se detendría para una persona que viajara en una nave espacial a una velocidad de la luz.
de 300.000 kilómetros por segundo, si es que ello fuera posible. Si para ir a una lejana estrella se tardaran 100 años, siguiendo nuestros patrones de tiempo físico, el navegante que acabamos de describir le parecería que no ha tardado nada. Para él el tiempo habrá dejado de existir tal como lo comprendemos nosotros. Y no solamente eso, sino que el envejecimiento que es producto del tiempo también se habrá ralentizado. Para la ciencia, el mundo físico es el único que existe. Todas sus experiencias, todos sus experimentos se conciernen, se circunscriben en este mundo físico. Y sus deducciones matemáticas también, aunque están basadas en datos parciales de este mundo físico. Son aplicadas en general a fenómenos del tiempo y del espacio. Claro, si uno entiende que solamente existe este mundo, todas las deducciones se pueden aplicar. Pero aún así demuestran la naturaleza relativa del tiempo y la posibilidad de su aniquilación bajo algunas condiciones hipotéticas. Esto no es nada más que otra forma de expresar que el tiempo no tiene existencia aparte de la mente, siendo por ello una ilusión. No podremos conocer realmente nada de la manifestación hasta que no la hayamos trascendido. No obstante, es importante recordar algunos hechos acerca de la naturaleza del tiempo a fin de comprender en lo posible cuál es su verdadera naturaleza. Primero, tenemos la sensación del paso del tiempo o duración de cualquier hecho debido a la sucesión de imágenes mentales en nuestra mente, considerando a esta sucesión como discontinua, tal como ocurre en la proyección en una pantalla de un film cinematográfico, sin que esta discontinuidad sea advertida por nosotros. Esta sucesión de imágenes puede tener lugar tanto a nivel microcósmico como a nivel macrocósmico, a nivel de la eternidad regente en cualquier sistema manifestado. Y del mismo modo que nuestro sentido del espacio se basa y deriva del espacio mental creado por el Logos, así nuestra sucesión de imágenes mentales está basada y deriva de la sucesión de imágenes mentales de la ideación divina a nivel solar o cósmico. Del mismo modo que a cada plano de manifestación le corresponde un espacio mental determinado por el número de sus dimensiones, también a cada plano le corresponde una escala de medida de tiempo, determinada por la velocidad de sucesión de las imágenes, siendo esta la causa de las diferencias en cuanto a la rapidez o lentitud con que transcurren los hechos en los diferentes planos. Aquí Taime nos ha dibujado una proyección cónica que está muy bien esta proyección. Lo voy a poner. Vamos a ver. A ver si me acuerdo yo. No sé si es esta. Esta cosa así. Mira, proyección de la eternidad en el tiempo. ¿Veis encima de la imagen el cero? Y luego hay una serie de vectores separados entre sí y una serie de arcos que se van ampliando hacia abajo. Esto intenta representar los diferentes planos de la existencia. Bueno, las diferentes escalas de tiempo en los distintos planos demuestran que las experiencias pasadas por una persona dependen del número de imágenes mentales y nos muestran que la velocidad con que estas imágenes mentales se suceden en la mente es inmaterial. Inmaterial. De la misma manera que la mente no percibe los espacios vacíos entre partículas y los objetos nos parecen continuos en su constitución, tampoco percibimos los intervalos entre imágenes mentales sucesivas y los acontecimientos nos parecen continuos cuando en realidad no lo son. En el plano físico, este límite hemos dicho que era un 16avo de segundo. Una idea de cómo un gran número de imágenes mentales pueden condensarse a medida que profundizamos en los niveles de conciencia nos la puede dar la figura que está dibujada aquí.
y que representa el desplegarse de un número de líneas a partir de su punto de intersección y que divergen cada vez más a medida que aumenta la distancia del centro cero. El número de intersecciones con cada arco es el mismo, pero se van condensando cada vez más a medida que disminuye la distancia del arco al centro. En el límite del arco se confunde con el centro cero, al igual que todos los puntos de las distintas rectas. Esto puede ayudarnos a comprender cómo el tiempo se sumerge cada vez más a medida que nos acercamos al centro de nuestra conciencia, y la sucesión de imágenes se hace cada vez más rápida desde el punto de vista físico hasta que alcanza la simultaneidad en el eterno ahora. Bueno, yo ya sé que os estoy pidiendo un esfuerzo de atención, pero digamos que seguramente tendremos algunas experiencias. Si nos fijamos un poco más en la figura anterior, nos daremos cuenta que a medida que gira la rueda del tiempo, los hechos que ocurren en los diferentes planos, tal como se afirma en la sabiduría antigua, son el reflejo o sombra en el nivel inferior del nivel superior. Si bien estos hechos, estos acontecimientos no son los mismos, pues varían en cada plano, hay una misteriosa correspondencia entre ellos, ya que se trata de la misma realidad que se expresa a sí misma en los diferentes niveles de manifestación. Siempre se ha afirmado que la base de este universo físico que nosotros conocemos es una realidad primera y última, sin la cual no podría existir este universo. La primera vez que oyes esta afirmación te quedas perplejo. Pero si no hubiera en la base de este universo la conciencia de esa realidad última, no existiría el universo. Para nosotros, si un hecho físico no le prestamos la suficiente atención o conciencia, para el que observa, ese hecho no existiría. No es que no exista, pero para el que está observando. En todos los fenómenos de la naturaleza encontramos ciclos, pequeños ciclos dentro de ciclos mayores. Por ejemplo, el ciclo de días y noches, el ciclo de las estaciones, y el mayor ciclo de todos es el de creación y disolución ante la manifestación. Todos estos ciclos se deben a algún movimiento de traslación o de rotación. No existen porque sí, se deben a algo. Conocemos la naturaleza de las rotaciones en el caso de algunos ciclos. En otros casos no, pero podemos afirmar que existe algún tipo de revolución o ritmo detrás de ellos. En los átomos, en los satélites, en los planetas, en los sistemas solares, en las galaxias y probablemente en el universo mismo, existen ciclos provocados por algún tipo de revolución o ritmo. A causa de esto, el universo, en su aspecto material, aparece como un gigantesco reloj que contiene billones de ruedas de variado tamaño, girando de modo diverso y en distintos lugares y modos. Y nos preguntamos, ¿dónde está la causa de todo esto? Y la única respuesta plausible sería, en el principio, Tattva Shiva Shakti, o diferenciación primera de la realidad última en los principios positivos y negativos. La primera diferenciación. En esta periodicidad de ciclos, de los ciclos asociados con el tiempo, es donde tenemos la clave de la curvatura del espacio-tiempo, discutida en la teoría de la relatividad de Einstein. Decía que la dimensión espacio-tiempo es curva, no es recta. Y fijaros, para que esto sea así, imaginaros que esto fuera el tiempo, este papel, y de aquí a aquí hay una distancia. Pero si se curva, ¿qué pasa? Si hago así,
esta distancia de aquí a aquí sea corta y me permite el viaje interplanetario. Porque si es así, quizás no tuviera vida para poder realizar este viaje, pero si la curvo, entonces sí, pues existe esta curvatura. En la periodicidad de los ciclos asociadas con el tiempo es donde tenemos la clave de la curvatura del espacio-tiempo discutida en esta teoría de la relatividad de Einstein. Que el continuo espacio-tiempo sea curvo es una de las deducciones matemáticas de Einstein, y como posibilidad podríamos apuntar que esta periodicidad, que aparece como característica inherente de todos los fenómenos temporales, podría ser la interpretación correcta de la curvatura de ese continuo tiempo-espacio. De acuerdo con la doctrina oculta, cada sistema manifestado es un organismo cerrado y autosuficiente, que se asemeja a un huevo. Es por eso que se llama Brahmanda, o el huevo del creador. La vida del sistema manifestado se desenvuelve dentro de este organismo cerrado, energetizado por el logos del sistema, que actúa desde el centro del sistema. Y todo el sistema está en la conciencia de ese logos. Todo esto lleva asociada la idea de curvatura del continuo espacio-tiempo y proporciona una explicación coherente a muchos fenómenos y teorías de la ciencia. Una relación similar a lo que ocurre con los diferentes espacios mentales, que derivan por diferenciación del espacio último o raíz de los espacios mentales, existe entre las diversas medidas de tiempo que encontramos en los diferentes planos de la manifestación, derivando todas ellas del gran tiempo último por un proceso de diferenciación. En la doctrina secreta se llama duración eterna a este Mahakala, y es aquel aspecto de la realidad que produce las sombras del tiempo mental en los diferentes planos. La mente humana no puede concebirlo, aunque debe existir, de modo que al afirmar que el tiempo es una ilusión, debemos considerarlo siempre con referencia a los tiempos mentales en manifestación, que son producto de la mente y no con relación al Mahakala, al gran tiempo del cual provienen y del que son solo sombras. O sea que la naturaleza de lo que llamamos tiempo, aquí en este plano físico, solamente va a ser una sombra de lo que es en realidad. En ese Mahakala es donde está la fuente y la potencialidad de esta sucesión que caracteriza a toda manifestación, en contradistinción a la constante e inmutable naturaleza de lo inmanifestado, de lo cual no sabemos nada. Bueno, ha sido intensa la charla hoy, ¿eh? Hoy hemos hablado mucho y tal vez alguna luz haya iluminado nuestra mente, tal vez. Cuando todas esas teorías las oyes por primera vez, te descolocan un poco. Luego las reflexionas y dices, hombre, pues quizá no sean tan locas. Pero antes de acabar, tengamos presente que el espacio importa a la formación de imágenes mentales en la mente del logos o del individuo. El tiempo importa a la sucesión de estas imágenes mentales, tanto en la mente del logos como en la mente del individuo. Y de este modo, espacio y tiempo dependen de la mente y de sus imágenes mentales, dependen de ella. Cuando la mente está libre de imágenes, no hay ni tiempo ni espacio, solo la realidad, solo el ahora. Pero con relación a que el espacio y el tiempo son mentales, tengamos presente que lo que aparece como amental, atemporal e inespacial en un nivel inferior puede, desde un punto de vista más profundo, ser tiempo, espacio y mente de una naturaleza más sutil. En la existencia no hay nada absoluto, salvo el absoluto. Y aquí se acaba la exposición del día de hoy.